Francisco Sánchez Jiménez, malagueño de nacimiento y de corazón, de verdad. Es maestro de inglés en un colegio concertado de Málaga capital. Y junto a Pilar, su mujer, que también es maestra, es padre de 2 niños, Manuel y Rodrigo, de 13 y 10 años. Francisco siempre ha sido amante de la historia, pero hace ya 8 años que entró en la investigación histórica a través del equipo del archivo de la Cofradía de los Dolores, en la que estaba su amigo Alberto Martín, que también está aquí presente. Y fruto de ese trabajo, del cual en parte me hizo a mí testigo empezó su interés por una parte poco conocida de la historia malagueña, que es la trayectoria de las iglesias protestantes españolas, especialmente pues, su desarrollo en Málaga. Su curiosidad, afán por comprender el pasado y su compromiso con la verdad, le han llevado a recopilar y ordenar muchos hechos que forman parte de una memoria muchas veces olvidada, que debe salir a la luz para hacer justicia a esas personas que tanto lucharon por sus creencias, sus ideales y por las libertades de nuestro país. Así que, Francisco, muchas gracias, no solo por estar aquí, que sé que lo hace con entusiasmo, ya lo vais a ver, sino también gracias por tu acercamiento a la historia protestante malagueña y gracias por la pasión con la que transmites tu contribución. Os dejo con el ponente, al que me gustaría que lo recibiéramos con... Bueno, creo que las expectativas son demasiado altas. Pero bueno, parece que estamos en el siglo XIX intentando que los puntos no la actividad no se celebran. Bueno, muchas gracias primero por recibirme, como ya ha dicho Rubén, que he sido también en algunos actos de los Rubios Estados. Gracias a todos los que me han recibido siempre con los brazos abiertos. Me he sentido siempre en familia. Primero, gracias por eso. Y segundo, gracias por querer contar con mi experiencia en este tema de investigación en un día como hoy. He preparado esta presentación iréis viendo que hay texto en inglés porque creo que uno de vosotros no comprende, no es hispanohablante, ¿vale? Entonces vamos a ir en el contexto. Como ha dicho Rubén, yo pertenezco a una cofradía de Málaga, una cofradía católica de Málaga. Entré en el equipo de archivo con mi amigo Alberto y empezamos a investigar no solamente la historia de la propia devoción de la Virgen que había allí, sino de la barriada. Y Alberto siempre decía que aquí hubo una capilla protestante, Bueno, eso llegó un momento en que pudimos casar tanto la propia devoción de la Virgen con esa capilla protestante. Era una capilla protestante que estaba en una barriada. Esa capilla hizo mucho bien para muchos niños, tuvo mucha fuerza y, bueno, se ve cofradía y se ve devoción, la Iglesia Católica, pues, a través de una devoción de la Virgen, pues intentó abocarle. Desde ahí empieza a analizar cuáles son estos protestantes quienes llegan, desde cuándo estaban, y empiezas a conocer esa realidad de finales del siglo XIX, a partir ya del proceso de Matamoros, ya cuando llega la libertad religiosa, y cuando llegan esos dos primeros pastores, no dos primeros pastores protestantes, pero sí los dos pastores protestantes de mucha importancia y relevancia en la ciudad de Málaga, uno de la IEL y otro de la IEL, de la IE Manuel Carrasco y de la IE José María Pinedla, que con su trabajo consiguieron asentar, no fácil, consiguieron asentar a esas dos iglesias protestantes en Málaga. Bueno, espero que este contexto haya podido explicar el interés en esa parte de la historia. Es una parte de la historia de Málaga que, como ha dicho Rubén, considero que está muy olvidada y, como le he dicho a Antonio cuando lo hemos conocido, es muy difícil de entender las cosas desde una perspectiva únicamente localista. Todo se ve a nivel nacional e incluso internacional. Todos esos cambios, cómo van afectando a sitios locales como en Málaga, Puerto de la Torre o incluso la Comunidad de los Rubios. A continuación, pues bueno, sin deciros que la investigación de los Rubios
hasta hoy es fruto de todo lo que se ha investigado relacionado con los temas de Manuel Carrasco, la escuela de cañillería y cosas que se han ido viendo. He intentado centrar todo lo que tenía, centrarlo en los rubios. Sí deciros que aquí hay muchísimo todavía por investigar, hay muchísimos libros por ver, hay muchísima documentación del ayuntamiento por mirar, pero espero que este pequeño pozo, os valga para comprender la importancia que en la historia tiene este asentamiento de los rubios. En un primer lugar, justo ahora, bueno, pues creo que no se verá bien, pero os leo las preguntas. Son las preguntas que, como curiosidad, me marcan. Claro, yo he veraneado toda mi vida aquí al lado, a 4 kilómetros en Benajarafe, y sí tenía constancia y conocimiento de una capilla aquí protestante, cosa que siempre desde niño siempre me había llamado la atención. ¿Por qué los rubios, no? ¿Por qué en Benalarbol? La primera pregunta es eso, pero la primera pregunta sería, ¿en qué momento se asentaron los protestantes? Vamos, permíteme la expresión, llegaron los protestantes a Benalarbol. ¿Cómo llegaron a Benalarbol? La siguiente pregunta es, ¿qué personajes influyeron en que se asentaran y que se quedara es decir, esto es una misión protestante, pero misiones protestantes, bueno, ahora mismo no sé, creo que se considera misión, ¿no? Sí, ha habido, en Málaga ha habido misiones en Puerto de la Torre, Villanueva de la Caída, creo que incluso en Palo, Molías, ha habido infinidad, pero sin embargo la que se ha mantenido con más trayectoria ha sido esta, lo cual demuestra la importancia en la historia de esta misión, ¿no? Y qué personajes son los que han hecho que esto sea lo que es hoy. Y por último, me vais a permitir esa licencia por la leyenda que hay, o esa historia que se cuenta, ¿qué relación tiene el nombre de los rubios? Si tiene relación el nombre de los rubios con los protestantes. ¿Vale? Bueno, pues a continuación vamos a ver estos dos primeros personajes que influyeron tanto en este asentamiento aquí. ¿Vale? El primero que vamos a ver es Joaquín Martínez de Castilla y Beja. No sé si lo podéis ver bien de allí, si queréis lo poco. Joaquín, estamos hablando del año 1854. Este señor es un médico granadino que llega a Málaga. Pero antes vamos a ver cuál era el contexto malagueño, vamos a ir intentando por entender todo el contexto de la Málaga de 1850, en este caso 54. Esta fotografía es una fotografía de paisaje de la Biblioteca Nacional, una fotografía de 1860, podemos decir que es la primera panorámica de Málaga de 1860. Es muy probable que Joaquín Martínez de Castilla viera las calles de Málaga tal y como se ven. Por eso aquí estamos en una Málaga, en una España reinada por Isabel II. Los Loring, Heredia, Larios son grandes industriales, grandes burgueses que están empezando a cambiar también o a añadir a la Málaga otro nuevo sector económico que es la industria. Málaga en aquella época la economía está fundamentalmente basada en el vino, la vid y en todo, que también volveremos hablando después, el vino, la vid y en todos los derivados, los barriles, el transporte, todo, el puerto. Y Málaga es una sociedad que está en su cercanía con Gibraltar, entre la población extranjera burguesa, que ya está en Málaga, pues empieza a tener unas ideas más liberales. Pero además, en el año 1854, Málaga y muchas ciudades de España acaba de pasar una de las grandes epidemias de 1850 que ha dejado devastada a la ciudad, sobre todo los núcleos urbanos que dan de la. Pues en el año 1854, vamos a ver una cosa que no puedo decir que el hecho sea a consecuencia de, pero sí es por lo menos casual. Tenemos a la familia de Joaquín Martínez de Castilla, granadinos, médico, cirujano, que se traslada a Málaga. Toda la familia, Joaquín Martínez de Castilla, está casado con Micaela Torralbo, vienen relativamente jóvenes y ya vienen con varios niños. Todos los que aparecen aquí, Dolores, Antoni, María, Carmen, todos ellos son oriundos de la ciudad de Granada. Antonio Martínez de Castilla llega y ese mismo año que llega, ¿vale? Una cosa que, si lo hubiera contado en el año 2018, lo sería más difícil de contar, pero una vez que hemos pasado el COVID, creo que lo vamos a entender relativamente fácil. Las juntas parroquiales de vigilancia
vamos a decir unos comités de expertos, perdón, que no sé, unos comités de expertos, han decidido poner en Málaga y en otras ciudades, pero estamos hablando de la de Málaga, juntas parroquiales porque los poderes económicos y porque también las propias parroquias empiezan a instalar o deciden instalar hospitales provisionales ante la epidemia de cólera morbus, que parece de cólera morboasiático que parece que va a llegar a Málaga, porque ya está llegando a otras ciudades. Entre ellos, pues, empiezan en los distintos barrios son parroquiales porque cada parroquia estaba relacionada con un barrio. Empiezan a instalarse una serie de hospitales en el que en el de San Pedro asignan al médico Joaquín Gil, médico cirujano. Coincide que ya a principios de 1954, en el periódico El Avisador Malagueño, en el Avisador Malagueño, hay una mujer llamada María Loreto de Leyes que suplica que se publique una carta de agradecimiento al médico practicante, porque era el segundo de Joaquín Giles, Joaquín Martínez de Castilla, porque las dos veces que había sido atacada por la epidemia de cólera morbus, había sido muy bien tratado y había conseguido. Ya tenemos tratado, además de por cese, por la familia, tenemos tratado a Joaquín Martínez de Castilla, este médico granadino, lo tenemos en Málaga. Lo tenemos relativamente poco tiempo, prácticamente un año, yo puedo asegurar que estuvo un año y medio. No sé si estuvo más o estuvo un poco menos, un poco más, un poco menos. Pero, ¿qué está pasando en esa Málaga también? Además de los radios, además de la epidemia, además, pues que está surgiendo un movimiento que es el que Manuel Matamoros, prácticamente basado en el mismo barrio donde está esa parroquia, que es la parroquia de San Pedro, en el mismo barrio, que es el barrio del Perche, empieza a ver unos núcleos, que creo que existen en toda la conocéis, movidos por Manuel Matamoros, impulsados por Manuel Matamoros, y empieza a unirse adeptos al protestantismo. Son núcleos clandestinos, empiezan. No hay ningún documento. Primero, digo lo de casual porque ese médico llega casualmente, en ese momento es muy probable que ese médico fuera llamado para esa función, porque se traslada a la ciudad de Málaga en ese mismo año con el hospital ya creado para trabajar en ese puesto, y además todos eran médicos cirujanos, las especialidades cirujanos. Tenemos esa casualidad, Joaquín Martínez de Castilla ya ha llegado, que puede ser casualidad, o puede ser que lo que pasa es que no encuentro un documento que demuestre que viene por ese motivo, pero está. Y después tenemos el protestantismo y Joaquín Martínez de Castilla. No hay ningún documento, hasta este momento, que una a esa persona, Joaquín Martínez de Castilla, no hay ningún escrito. O yo no lo he encontrado, voy a hablar bien porque no hay mucha documentación que mirar, que lo vincule. Pero sí hay una serie de sucesos que veréis por más. Entre ellos, lo que pasa aquí es que Joaquín Martínez de Castilla, antes de 1860, Joaquín Martínez de Castilla ya está trasladado a Benagalbón. No lo tengo en el censo, pero sí tengo datado que su hija Gracia Martínez de Castilla y Torralbo ya es nacida en Benagalbón. Los testimonios de diferentes personas en aquella época afirman que él es trasladado a Benagalbón como médico cirujano. No tenemos la fecha, pero sí sé que ya en el año 1857 ya están aquí en Benagalbón. Ya tenemos Joaquín Martínez de Castilla como médico cirujano en Benagalbón. Y, bueno, ¿cómo lo podemos relacionar con el nuevo movimiento del protestantismo, la nueva religión? Muy bien. Pues, este señor que tenemos aquí, Antonio Martínez de Castilla, hijo de Joaquín Martínez de Castilla, es uno de los primeros pastores de hecho es uno de los primeros pastores de los que fue a estudiar a Gibraltar, ese listado que hemos hablado antes. Es uno de los que se fue a estudiar y volvió como pastor. Fue pastor en Reus. Hay un libro que se llama, de Rafael Alarcón, que se llama Antonio Martínez de Castilla, donde hace referencia a que el padre, Joaquín Martínez de Castilla, ya había abrazado el protestantismo, pero en la causa de Matamoros no fue molestado. Quiero decir que a muchos los cogieron, por así decirlo, lo encarcelaron, pero a él no, a Joaquín Martínez de Castilla no lo tocaron. Y después tenemos a su hija Carmen. Carmen es la madre de Salvador Ramírez de Castilla.
Salvador Ramírez de Castilla es otro pastor protestante, también, pero que no sé si es de la zona de Valencia, que también es nacido aquí en Benavente. Por lo tanto, creo que esto sitúa a esas familias protestantes ya aquí en la zona. Después ya empieza a haber vinculación con otros apellidos más típicos de esta zona, los Arias, los Escanios y otros que llegan después, pero estos ya llegan como los romanos, que llegan porque ya no es maestros. ¿Vale? Si lío mucho, por favor me paráis y reposo. Muy bien, pasamos, ya tenemos estos dos, Antonio Martínez de Castilla y Cano. Vamos a pasar ahora a otro personaje. Ya tenemos a familias protestantes, o supuestamente protestantes, aquí en el enclave de Benacarmón. Vamos a ver el siguiente personaje. Aquí tenemos una foto de la cárcel de Málaga. Esta cárcel de Málaga, a día de hoy, es la comisaría de la policía local. Todavía el edificio está prácticamente igual, es muy reconocible. Pues tenemos a otro Antonio. Este es el listado de la cárcel. En el año 1863, ya ha pasado la causa de Matamoros, ya Nicolás Alonso Marcelao, un seminarista de Granada, se ha escapado a Gibraltar, lo que ha hecho que se haya un revuelo en el seminario de Granada, empiezan a pillar cartas, las cartas vinculan con Matamoros, cogen las cartas de Matamoros y vinculan con las comunidades de Málaga. Esas comunidades de Málaga, está la causa de Matamoros, pero también se celebra un juicio en Málaga, donde, vamos a decir, cogen a los más cabecillas, a los cabecillos, que no encarcelan. Entre esos, hay un niño de 20 años de profesión escribiente. Escribiente vendría a ser clerk, sería, ¿no? Como una persona que sabía leer y escribir, tiene 20 años, una persona preparada, y es Antonio Carrasco Palomo. ¿Vale? Antonio Carrasco Palomo está en la cárcel. En esta cárcel. Cuando está en la cárcel, he puesto este escudo por una cosa que no os diré. Este es el escudo de Málaga de la época. Y aquí hay la leyenda es Málaga la primera en el peligro de la libertad. ¿Vale? Recordarlo, lo vuelvo a poner ahora. Pues aquí tenemos la cárcel de Málaga. Esta es la cárcel de Málaga, que la conozco, está en el río Guadalmedina. Pocos años antes, a menos de 300 metros, ha nacido un niño que se llama Manuel Carrasco, que con 5 años está visitando con su madre a su hermano, que está en la cárcel. Ese hecho le marcará a Manuel Carrasco Palomo para siempre. Siempre se quedará amante de su patria, pero siempre le queda un sabor agridulce por cómo su patria había tratado a su hermano. Pues desde aquí hasta aquí visitaba con frecuencia, unido con su madre, Manuel Carrasco, de los 5 años, visitaba a su hermano. De hecho, lo pongo porque los que conocieron a Manuel Palomo en los testimonios, en las revistas, en los periódicos, afirmaban que Manuel Carrasco Palomo lo que decía, Málaga la primera en el peligro de la libertad, que era la leyenda. Sin embargo, Manuel Carrasco decía, Málaga la primera en poner en peligro la libertad. Cambiaba la frase. Bueno, me pareció interesante de la sensación que él tenía hacia su propia ciudad y por eso sí. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver a Manuel Carrasco. Llega Manuel Carrasco, hemos visto esa niñez donde nace en 1856, cuando pasa el proceso de Matamoros tiene apenas 4 años, hermano está en la cárcel en 1861, 62 creo, con 5 o 6 años, empieza a sufrir aquello, y ahora ya Antonio Carrasco es indultado. Y Antonio ve que su hermano pues tiene dotes para eso. Y se lleva a su hermano a estudiar a Madrid, en Madrid, y Manuel Carrasco vuelve a Madrid. Cuando vuelve a Málaga, los padres de Manuel Carrasco, que eran Francisco Carrasco, creo que era Francisco Palomo Paisar, pues ya han tenido bastante con el sufrimiento de su hijo mayor. Manuel Carrasco era el séptimo hijo de 8. Con el mayor habían tenido ya bastante. E intentan convencer a su hijo pequeño, o sea, a Manuel, para que se olvide de la obra. Pero Manuel decide sí. Tanto de seguir que Antonio se lo lleva, no es que vaya con él, pero lo lleva a estudiar a Ginebra, perdón. Allí en Ginebra, él estudia, acaba los estudios teológicos y vuelve a España. Cuando, bueno, antes de terminar, hay que recordar que antes de terminar intenta hacer los estudios de medicina en Edimburgo, cosa que no le atrae, está muy poco tiempo y se vuelve. En Londres y Edimburgo creo que se vuelve. No es la medicina, no es su vocación, era la de... Vuelve en 1880 a Zaragoza.
que nos va a vincular de nuevo con la misión de los rubios o con los rubios. En 1880 llega con un pastor que se llama Thomas Curry. Thomas Curry empieza, bueno, lo pone como predicador, va haciéndole pruebas, todavía una persona muy joven, un joven más carrasco, hacer pruebas, lo pone de predicador, empieza a lanzar una escuela para adultos y da cuenta que también tiene voz. Llega hasta un momento, bueno, antes de eso, aquí se casa con Gracia Martínez de Castilla. Conoce a Gracia y se casa con Gracia Martínez de Castilla. No sé si os suena el nombre de Gracia Martínez de Castilla. La hija de Joaquín Martínez de Castilla y Toral. Bueno, y Beja, de Gracia con Gracia Martínez de Castilla. Aquí se casa con la maestra, que ya también en el año 1878 había sufrido, cuando iba a la escuela, apedreamiento por parte de niños por ser protestante, que ya también es un episodio que fue conocido en aquella época, se casa con Gracia. Ya empezamos, tienen bastante investigaciones, tienen a tener 6 hijos, se casa con Gracia Martínez de Castilla, y este dato, mira, por suerte, preparando esta charla y repasando, pues me encontré con este dato, un dato muy curioso. No sé si en inglés es correcto. Ordenarse como pastor, la consagración, imposición de manos, es que aquí es de imposición de manos. Ya era predicador y se traslada, solamente para esto, se traslada a Ginebra y en la capilla del oratorio de Ginebra, el 25 de junio de 1882, es ordenado pastor. Bueno, ordenado, pero no es correcto, ¿no? Sí, ordenado pastor. Es correcto. Si me meto algún error, por favor me lo disculpáis, me lo corregís. Muy bien, pues de nuevo ya vuelve, se queda durante un tiempo como pastor en Zaragoza, se traslada a Zaragoza con William Gully, el hermano del pastor estadounidense con el que había estado en Zaragoza, y aquí también pasa un hecho interesante, y es que aquí tiene una hija. A esa hija le pone de nombre Constanza. El nombre de Constanza en Calle en el nombre de Calle es un nombre importante. ¿Por qué? Porque Constanza van Loon, si hay alguien holandés, por favor, que me perdone, muchas cosas que perdonarme hoy, fue la que con su dinero sufragó la escuela y capilla que se creó en 1913 en Calle del Borrego, en aquella época. Ella fue la que lo sufragó por la amistad que tenía con el hermano de Manuel Carrasco, con Antonio. De hecho, es uno de los motivos, en 1885, que es cuando ya se traslada a Málaga, pero no se traslada a Málaga porque Constanza le dice, aquí hay una versión y es que Constanza le dice que instale una capilla en Málaga, o que instale la iglesia en Málaga. Y no es así, es todo lo contrario. Constanza le dice que le va a sufragar donde él quiera. Y él dice, por lo que quería su ciudad, Constanza del Comité Holandés, esto es interesante, para restaurar el prestigio del protestantismo en Málaga, y ahora hablaremos de eso porque qué pasó ahí. ¿Vale? Y sobre todo también por el nivel de analfabetismo, que había en Málaga, como una capilla, escuela, en mi ciudad, y además porque Málaga, el protestantismo está muy dañado. Tanto él como el otro pastor protestante de la otra iglesia de la IER, los dos tienen por el mismo motivo. ¿Qué es lo que pasó con el protestantismo? Tenemos a un pastor que se llamaba Benito Rodrigo del Valle, que había sido sacerdote católico, había hecho maravillas en el centro de España y norte de España, pero cuando llega a Málaga, parece que decide empezar a vivir la vida. No a empezar a vivir la vida. Eso hace a vivir la vida públicamente, vamos a explicarlo ahí, públicamente. Innumerables referencias a este pastor en aquel. Esto lo aprovecha la iglesia, en este caso los jesuitas,
y fuerzan o invitan a Benito Rodrigo del Valle a que apure, y lo apura del protestantismo en uno de los sitios que en aquel momento se había recién construido de mayor importancia para la escuela católica, que era el Colegio de San Estanislao. No sé lo que conozcáis, el Colegio de San Estanislao, recién inaugurado. Allí apura el pastor Benito Rodrigo del Valle. Todo lo que pasa ahí es que parece que el protestantismo está dañado porque la imagen que se ha dado ese pastor, en aquel momento había dos iglesias, pero ese pastor venía de cuando solamente había un ese ¿vale? Málaga tenía muy mala prensa. Vienen los dos, Manuel Carrasco y viene José María Pineda. ¿Quién se encuentra en Málaga? Bueno, Manuel Carrasco, esto lo dice él, ¿vale? Yo no lo he puesto esto, pero son los tres aspectos que él marca. Primero, se encuentra analfabetismo y pobreza. Lo de la pobreza lo veremos ahora porque es interesante e importante, influye mucho aquí. Disculpad. Problemas con los enterramientos. Si bien había libertad religiosa, no todas las ciudades, ni todos los ayuntamientos, ni todos los pueblos estaban preparados para tener un cementerio civil. Algunos lo hacían y otros eran más reticentes a poner cementerio civil. Es decir, todos los que estaban en la religión protestante no tenían garantizado que se tuviera un entierro civil. ¿Vale? En algunos, Málaga, por ejemplo, sí lo tenía. Otra cosa es el estado del cementerio. Pero él llega, se encuentra un cementerio que está un poquito abandonado. Vamos, yo creo que son historias que todos sabemos, donde lo mismo se entierra una persona que se enterraba un caballo o se dejaba el caballo morir ahí. Eso era lo... ¿Vale? Y lo que hemos comentado. El protestantismo, la imagen del protestantismo en Málaga estaba muy dañada. Recuerdo que la visión de Málaga era muy liberal. Era muy liberal. No era como en otro tipo de ciudades donde el protestantismo se permitía y se toleraba, vamos a decirlo así, pero no es el nivel de ahora, pero referenciándolo con la que ¿vale? Pero, ¿qué se encuentra también? No que se encuentra, ¿qué hay en Benalagón? Porque él todavía no tiene planteado, cuando llega a Málaga, no tiene planteado nada de esto. Pues se encuentra en Benalagón, no se encuentra. En Benalagón hay una crisis provocada por la filosera. Yo creo que todos conocéis la enfermedad de la filosera, si no te la explico rápidamente. Málaga en aquella época Málaga en aquella época se caracterizaba, bueno, uno de los productos era el vino, y el vino se exportaba a toda Europa. Todo el negocio quitando lo que hemos dicho de distribución por la heredia, Málaga, los pueblos de Málaga estaban basados sobre todo en la producción de la vid y la producción del vino. El transporte, los barriles, todo el negocio estaba relacionado, y tenemos un pueblo boyante, que es el pueblo de Benalbón, no el pueblo de Reinos de la Victoria ni la Cala. Tenemos Benalbón, que si nos ponemos a analizar Benalbón, estamos prácticamente al final de Benalbón ya, y llega hasta la Cala, que es donde está el cementerio, que después hablaremos. Estamos hablando de una extensión muy grande, vamos para allá, y un pueblo muy importante de Málaga. Pero llega la filosera y Benalbón lo pierde todo. Pierde todo, es que la población pasa a un quinto de lo que era. Lleva problemas económicos, una crisis gigante, y se produce la bancarrota del ayuntamiento. Mucha gente empieza a emigrar, no solamente del pueblo, sino que intenta emigrar a Argentina. Y pasa un hecho que después se repite, que es un hecho que se llamó la causa de Benalbón. Estamos hablando también del año 1884-85. ¿Qué es la causa de Benalbón? Pues un médico, un maestro de escuela, en aquel momento los maestros eran maestros nacionales, pertenecían al Estado, pero los pagaban los ayuntamientos. Tenemos un maestro nacional que, vestido de maestro, es decir, vestido bien, se planta en Calle Larios, bueno, Calle Larios en aquella época no existía, se planta en el centro, en la aduana, con un cartel que dice: soy maestro de escuela y pido para comer. Lo cual genera un dilema en la sociedad entre los que opinan que qué mal que el maestro no tiene para comer, y los que opinan que qué mal que el maestro, que encima que el maestro está dejando en evidencia que no cobra. Entonces genera un debate. Ese debate se le llama la causa de Benalbón. La situación de los maestros en Benalbón era nefasta, no cómoda. ¿Vale? ¿Qué nos encontramos en los rubios? Pues ya lo hemos dicho. Tenemos muchas familias disidentes, perdonad, el nombre disidente es lo que se usaba en aquella época, interpreto, ¿vale? Disidente de la religión católica,
llevaban viviendo, esto también lo dice Manuel Carrasco, firmado con un seudónimo en periódicos como, él firmaba como un malagueño, cuando decía algo más como un malagueño, muchas familias disidentes ya vivían en este foro. Y eso lo dice Manuel Carrasco. En 1885 ya vivían. Algunas familias estaban emparentadas con Manuel Carrasco. Ya sabemos cuál era la relación. Él estaba casado con Gracia Martínez de Castillo. También había un problema en que estos niños, además de estar aquí, además del problema de los maestros que tenían, estos niños estaban muy alejados de la zona de Rincón de la Victoria y de la Cara. Por lo tanto, tampoco podían acceder a los colegios. Y las familias que estaban aquí, en Los Rubios, estamos hablando de aquí, intentaron mantener aún profesores de manera privada, pero no fue posible. No fue posible. De esta forma, durante 3 años, intentan convencer al pastor Manuel Carrasco, que ya termina por aquí, de que ponga un colegio, que ponga una escuela en Los Rubios. Ellas se comprometieron a sufragar los gastos de todo lo que pudieran, a excepción de los niños sin recursos de la zona. No se habla de protestantes o no protestantes, se habla de los niños sin recursos de la zona, son los únicos que podrían, las familias, los únicos que podrían entrar gratis o sin pagar, ¿vale? Por eso, pues preparan un local con unos costes muy elevados. No sé los costes, pero hablan de que encuentran con unos costes muy elevados. Pero también recibe una petición: vamos a ser más listos, vámonos cerca del Rincón de la Victoria, que hay más gente y tenemos más. Y Manuel Carrasco se opone, porque dice que la gente que lo ha pedido es de aquí y no quiere que se vea como una provocación a los colegios nacionales católicos que hay en la. Todo eso en principio va relativamente bien, hasta que pasa un hecho en el año. Vale, bueno, aquí vemos la evolución que tenemos. Voy a saltar esta diapositiva. Aquí tenemos estudiantes de zonas de Chiche, que está ahí, de las Cortijadas que tenemos aquí al lado, distrito de Santillán y de muchas casas también de Rincón de la Victoria. Todo eso el colegio tiene muy buena aceptación. ¿Vale? Casi todos los niños están cursando o han cursado la educación primaria ya aquí, todos los niños de esta zona y de la zona que estamos hablando. Y además, Manuel Carrasco se preocupa de mandar al profesor que mandar un profesor apto para poder asistir también a los adultos. No solamente en las funciones educativas, sino también en las funciones religiosas. ¿Vale? Manuel Carrasco busca ese profesor. Manuel Carrasco envía, como marcaba la ley de Cánones del Castillo, en 1873, bueno, tiene que informar al ayuntamiento. Manuel Carrasco informa al ayuntamiento no solamente de la capilla, no solamente de la escuela, sino que pide permiso para celebrar los cultos jueves, domingos y los días de importancia. Y recibe la confirmación por parte del alcalde. El alcalde permite esa celebración de cultos. He puesto lo de capilla en interrogación porque ahora va a suceder una cosa, y es que en 1895, según un malagueño, el seudónimo de un malagueño, seguramente Manuel Carrasco, empieza a hablar de las presiones que el cacique de Benalbón, interesante saber quién era el cacique, estoy en ello, estaré en ello, el cacique de Benalbón incita a que el alcalde de Benalbón cierre la capilla con la excusa de que la libertad religiosa está muy bien, pero la libertad religiosa no puede ser pública. Que Manuel Carrasco, sí, no podía ser única, no podía ser pública. Está muy bonito, pero Manuel Carrasco había oficiado un funeral, repito, estamos en Los Rubios, final de Benalbón, el cementerio civil que está a la entrada de la cala. Manuel Carrasco había celebrado un funeral vestido de pastor protestante. Yo cuando venía para acá, venía por claro, desde Los Rubios hasta la cala, aquello era el cortejo fúnebre, no eran los coches como ahora, ¿verdad, Alberto? Aquello era más pomposo, vamos a decirlo así, era mucho más público, pero con esa excusa cierran la capilla y después. Aquí Manuel Carrasco intenta decir que lo de capilla, como capilla no hay. Aquí lo que hay es una escuela donde hay gente preparada para hacer los cultos, pero no es una capilla oficialmente, por eso lo he puesto antes en interrogación. El caso es, da igual, lo importante no era cerrar la capilla, lo importante era cerrar la escuela.
¿vale? Manuel Carrasco lleva esto a los tribunales. Lamentablemente no me ha dado tiempo a saber en qué momento pasa. La capilla se vuelve a reabrir, pero es porque también Manuel Carrasco pone una denuncia. Presenta un abogado, en el periódico sale y aplaude la iniciativa, digo, para que veáis también los periódicos liberales aplauden la iniciativa de Manuel Carrasco y abre la capilla y se vuelve a poder abrir. Con el argumento, ojo, que Manuel Carrasco lo que decía que no había ido vestido de pastor. Lo único que pasa es que era un familiar suyo que hace un año de ese entierro, en torno a 1894, sería ese entierro, sería interesante saber quién fue, el que falleció, y que iba vestido con una levita, no vestido de. Y que, por otro lado, atacaban ese informe, que seguramente está en la delegación del gobierno, ese informe habla también de que el culto se escuchaba. Manuel Carrasco, cuando se celebraba el culto, se escuchaba y molestaba a los católicos. Manuel Carrasco, ahí lo que argumenta es que si en esta barriada se celebra en una casa y esta barriada todos son disidentes, por lo tanto no hay ningún católico al que le pueda ¿vale? Se cierra. De todas maneras, la escuela pronto se abre, bueno, pronto, depende un poco años después se abre. Y aquí también, Antonio, lo que hemos hablado. Pasa, la escuela empieza a coger ya una cierta actividad. Y se produce, ya se inaugura el tren suburbano de Málaga, ya une la costa con el tren, y se empiezan a realizar unas excursiones desde Cañerías al centro de los Rubios, un día de campos, de celebración religiosa, y donde Manuel Carrasco, en su casa, por eso la propuesta poner en su casa recibía a los alumnos dándole el desayuno y dándole una merienda, y donde cantaban himnos religiosos y arrondeles. También siempre lo dejó Manuel Carrasco un patriotismo exacerbado, ¿vale? Bueno, esto es curioso porque los profesores de la escuela, el director de la escuela, hablaba con el director de los suburbanos y contrataba dos vagones, dos de estos vagones. Y el que Antonio me comentaba en la cochinilla, creo que le llamaban el matagallinas. Anterior. Creo, ¿no? No sé. Pues se montaban en dos vagones, iban en el tren, paraban en el lado, llegaban, echaban el día y después se volvían. Todo muy bien. Como curiosidad, si os acordáis de los jesuitas que se acaban de instalar, en el año 1913, si no recuerdo mal, o 1912, en el tren de vuelta, pues coincidieron con una excursión de jesuitas, de niños jesuitas. Tuvo que ser un tren un viaje muy animado. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí vemos que a principios de 1900 empieza a subir, pero tenemos un problema ya a mediados de la década de los 100, 1916, ya hay informes el informe del comité holandés, ese informe es un poco duro con el propio Manuel Carrasco, ese informe ya habla de que aquí hay una actividad pequeña y un colegio dominicano conmigo, ya pequeño. Además, en el año 1918, por fin la escuela católica consigue instalar, que he estado viendo y creo que todavía la capilla está. Sí, está. Consigue instalar un maestro y una capilla. Lo habían intentado muchas veces, por lo que veo. Y abren. Y en el año 1927, que ya Manuel Carrasco muere. Manuel Carrasco muere aquí. Y Manuel Carrasco, para que veáis también la emisión en 1927, cuando Manuel Carrasco muere, sale de aquí y lo lleva a la Unión Cristiana de Jóvenes. Lo llevan con él, hay una procesión que para en el apeadero del Rincón de la Victoria, donde se espera que llegue el alcalde de Málaga y otras autoridades, el alcalde del Rincón. Y todos ellos van al funeral con las instituciones públicas. Y el funeral creo que es oficiado, si no recuerdo mal, por Claudio Gutiérrez Marín. Y ya Claudio Gutiérrez Marín, en 1929, ya habla de que se ha recuperado ese titular y ya ha vuelto a Bueno, hemos hablado del cementerio. Este tema es también muy interesante. A finales del siglo XIX, el cementerio de la Cala es un cementerio que los liberales pues dejan que los protestantes se hagan cargo de ese cementerio, se hagan cargo económico. El cementerio pertenece y la seguridad y la puerta pertenece al ayuntamiento. ¿Qué ayuntamiento más abierto? No, es que tengo la obligación de tener un cementerio civil y si me lo van a pagar ellos, ¿vale? Yo la obligación me la quito, ¿vale? De hecho,
en 1922 hay una petición que, si no recuerdo mal, era por Miguel Barroso Guillén, otro pastor protestante, que pide y solicita hacer un cementerio en el propio Los Rubios. Por lo tanto, que 5 kilómetros era hacer un cementerio mucho más cerca. Esa petición es delegada, pero ya hay la intención de hacerlo. Y el 5 de junio de 1932, ese cementerio civil protestante ya pasa a ser secularizado. Ya se hay libertad en los cementerios y el 5 de junio de 1832 se seculariza. ¿Vale? Ahí creo también con Claudio Gutiérrez. He querido poner un listado, hay muchos más, os pido disculpas porque es un tema que se puede investigar mucho y pues, personas que han de una manera u otra pues, se han acercado a la misión de los Rubios o a la misión de Málaga. ¿Vale? Este señor Enrique del Pino, que aparece aquí en Torrijos, este señor Enrique del Pino es uno de aquellos maestros que intentaron poner las familias de aquí, pero que no pudieron, no sé si era protestante o no, pero este señor intentaron que la propia comunidad lo pagara, pero al final se incorporó bajo propia reforma, ¿vale? Hay apellidos conocidos, los Pimenteros, ¿vale? Y José Pimentel Vega. José Pimentel Vega, que fue pastor aquí después de vamos a decir, después de la guerra civil, José Pimentel Vega ya había sido maestro en la escuela de los Rubios a principios de 1908-1909, ya era maestro. Él se pasa a la IEL, poco tiempo después se pasa a la IEL, pero en el año 1935, desconozco el motivo, pasa a liberar su iglesia. Ya no, la iglesia que él lideraba, pues abandona la IEL y se queda como una libre. No recuerdo el nombre, creo que era así. Y al final acaba entrando, volviendo a la IEL. Ya pasa a ser pastor aquí en Medellín. Otro tenemos es Claudio Gutiérrez Marín y Salvador Víquez Carpi, que creo que es el último maestro que fallece antes de la guerra civil. Ya sabéis que de la guerra civil, la capilla, la escuela fueron cerradas, creo que las capillas también, y se permitió abrir la capilla esta y la de Málaga, porque José Pimentel Vega, después de haber sido analizado y realizado, no tenía delitos políticos. Solamente estaba centrado en la religión y se le permitió. Sin embargo, Claudio Gutiérrez Marín, creo que falleció en México. Entonces, con todo esto, bueno, tenemos estos pastores que también le quiero marcar, porque ya a partir de 1900, lo que hemos dicho, 1920, 1930, que es el resurgimiento que habla Claudio Gutiérrez Marín, Elías Araujo no era pastor de aquí, pero se venía a veranear aquí, se llamaba Marcar, se venía a veranear. ¿Vale? Y por último, José Pimentel. Para terminar, espero no haber sido. Para terminar, me gustaría poneros una frase para que lo compararéis con el momento actual. La frase que decían los misioneros en aquella época de 1910, cuando ya decían: gracias a Dios se ha logrado algo. No toda la semilla ha sido en vano. No es nada. Creo que es una frase para analizar. Si pudieran ver cómo está hecho 110 años después, seguramente la frase sería otra distinta. Con esto, si tenía alguna pregunta, por favor, la podéis. Yo pregunta no, era que la señora Constanza Baldún también financió la construcción de esta iglesia. La de los Rubios, sí. La de los Rubios también. Sí. Está el dinero, de hecho, sí queda reflejado también en un informe de Holanda, que es más, cuando financia estas, comentan, esta la de Málaga, los Rubios, y que todavía aún así le quedaban 55.000 florines, me parece que quedaban en el tal. Sí, efectivamente, perdón si no lo. Y el cementerio realmente estaba aquí en el rincón de la Victoria, no en la cama. Está. Sigue estando. Vale, yo os comento. El cementerio estuve preguntando de que era el de la cara, por los chicos. Entonces, también le he preguntado, disculpad el error, le he preguntado a un cronista de la zona y no tampoco me lo ha sabido explicar. Entonces, el cementerio está. Está en el rincón de la Victoria. Perfecto. Y además fue costeado por suscripción pública entre los miembros de la iglesia. Sí. Y ahí está la tumba de Normal. Ahí debe de estar la zona de Torrijos.
Pero entonces, ¿por qué? ¿Cómo se encuentra el Pero ese cementerio está dentro del En el cementerio cementerio actual. está bien, Una- está bien. El cementerio está dentro, esa es la pregunta, ¿el cementerio está dentro del cementerio actual? Sí, ahora sí. Han abierto las puertas, o sea, Pero sin embargo, el Sí, pero cementerio tiene un trocito, está como aparte. pero claro, esta parte, pero Sí, pero también se han abierto las es que puertas. los cementerios no podían, de hecho, para poder entrar y salir del cementerio, o sea, para poder ir de una, si querías ir del civil al protestante al Tenía otra católico, puerta. estabas obligado a salir del cementerio. Sí, En Málaga fue ya en los años 40 cuando se abrió una puerta por dentro. Sí, la parte protestante tiene su propia puerta. Sí, Sí, allí también también pasa, pero tal vez es una pena el cementerio, estamos buscando yo que si no lo arreglan. Hasta esa. What work does the church here do for the poor community? Por The poor of the community. sí, bueno, sobre todo pues la escuela. No tengo todavía, no tengo más datos concretos. Otra cosa, el profesor del Pino, ¿cómo se llama? El Pino, veraneaba la casita de allí. Y esa casita cuando murió la compramos nosotros. Entonces tenéis la casita del escritura, ¿no? No que la escritura tenga mucha información también, bueno, ya lo anoto para leer, si puedes. ¿Por qué los rubios? Al final no. Claro, al final los rubios, es que esto viene, el tema de los rubios viene porque hay un que dice que Manuel Carrasco estaba aquí y que una comunidad, bueno, un barco, no sé si noruego, un barco de nórdicos, cayó aquí y que se tuvieron que quedar aquí y que Manuel Carrasco le dio servicio protestante. Es una leyenda. Es una leyenda. Entonces, No se sabe. no, la cortejada de los rubios estaba antes de que Manuel Carrasco llegara. Eso es lo. Entonces, no, la relación con el nombre no es porque se le dio, o por lo menos yo no he escuchado nada con Manuel Carrasco, no con Manuel Carrasco que le diera atención a una comunidad nórdicos, rubios que venían. Creo que es mucho más bonita esta historia que era por atender a la familia con todo lo demás. Pero la leyenda no tiene relación. Una pregunta. Casi todas las iglesias, y no todas en España, las iglesias protestantes, primitivamente estaban atendidas por misioneros que provenían de iglesias, la mayoría de las veces británicas, irlandesas, escocesas, o bien alemanas, o algunas francesas. ¿El origen aquí en los rubios, sabes? Bueno, aquí no, aquí el pastor, misionero aquí, el misionero extranjero aquí no llega. Lo que pasa es que yo esta comunidad sí la considero totalmente integrada en la de Cancillería. La Cancillería es primero con Constanza Alfando y después con el pastor Smith. Tenía una foto grande, pero por no olvidar mucho no he querido poner la foto del pastor. Lo que deja Constanza lo hereda Smith, que es el que sigue el trabajo. De hecho, me parece que participa incluso no participa en el entierro de Manuel Carrasco, pero sí hace una necrológica de Manuel Carrasco. Hay un comité holandés que financia, pero no hay ningún misionero holandés. No, aquí en el Málaga. Bueno, que venga. Sí, en el resto de España sí, pero aquí no. En Málaga, en Málaga ciudad, el primer es Steve Smith, pero no es de los orígenes de 1878, que es el que viene a buscar dónde instalar una capilla protestante, quitando la de Pasillo de Guimbarda o los Matamoros y los Blancos, el que viene a instalar la capilla es Steve Smith, que la instala en San Agustín, que él sí era, si no recuerdo mal, era inglés. Entonces, y la instala, y después ya cuando empieza ya la coge, poco tiempo después la coge, me parece que también uno de los araújos, y después la coge Benito Rodrigo del Valle. Esa es la única constancia que tengo yo de Málaga ciudad de un pastor extranjero. Sería por parte de ayer. Ese no, en aquel momento todavía no. En aquel momento creo que todavía no. Creo, ¿eh? Tendría que mirar las fechas, pero era el reverendo Smith. Pero bueno, podemos apuntar las dos y yo las busco si las puedo contestar y el otro día pues compartimos otros datos encantados. Sí, me gustaría hacer un apunte, aunque no es probablemente de Andalucía y de los rubios, pero a lo que ha parecido de pasada, que comparte trabajo de ministerio, de enseñanza, de testimonio en Zaragoza,
con Tomás Gullit. Mencionar que al final, en esa época, Gullit se traslada a San Sebastián y en San Sebastián será, ahora no recuerdo si es su esposa, la hija, quien crea el primer instituto de enseñanza para señoritas en San Sebastián. Eso ahora existe en San Sebastián una rotonda que lleva su nombre y se llama Rotonda Gullit. Pero allí Crea el primer instituto de enseñanza exclusivamente para señoritas, en una época en que estaban privadas de la enseñanza precisamente por ser mujeres en la enseñanza secundaria. Crea el primer instituto de... Lo que coincide es que Manuel Carrasco se hace patrón protestante y Gullit se va. Y cuando él vuelve, que va a Zaragoza, la referencia que da es que el que está es Tom. No, perdón. Tomás Gullit. Tomás Gullit. Pero él va a San Sebastián. Ahí está. En esa anterior diapositiva. ¿Qué ha pasado? No, hace un momento apareció. No, más adelante. Aquí esto es cuando la sala. Pero me refiere que él estuvo con los dos. Habla Sí, que sí, estuvo con los tiene dos. en Zaragoza un tiempo, pero luego Gullit se va y quería mencionar eso, y que siempre fue vinculado con la enseñanza así de eso. Sí, también solo comentar que Alberto Gutiérrez Marín, su hermano, que es Manuel Gutiérrez Marín, que también fue pastor, fue de hecho rector de una facultad de teología protestante, y Alberto se fue a México, nosotros venimos de México, y hizo un ministerio pastoral muy interesante con la Iglesia Metodista en México, y publicó muchos libros. Alberto. Pero Claudio Gutiérrez Marín. Claudio creo que Claudio fue totalmente. pero fue falleció en el siglo. Porque si no, Sí, yo creo Sí, que perdón, Claudio. Sí. Y otra cosa que, bueno, es que llama la atención porque casi siempre todas las iglesias evangélicas protestantes en España y en lugares, una manera de incidir en la sociedad era vincular siempre iglesia o hospitales y capilla, ¿no? Entonces siempre iban así de la mano. Colegio, ¿verdad? Familia. ¿Qué dije? Colegio, sí, colegio. Bueno, las gracias por este rato, por lo... Sí. Sí, bueno, agradecer tu investigación. Y hace años yo escuché cuando era el encargado del Centro de los Estudios, Manfred Lessing, no sé quién, pero vieron en un aniversario de este sitio, vieron un poco de historia de la capilla y de los que fundaron allí. Entonces no sé si lo puedes luego Sí, sí, sería interesante. Yo no lo he visto, pero sería interesante. por ahí deben de haber. Pero yo, eso, deciros que, bueno, esta investigación está prácticamente basada, o muy basada, en periódicos de la época, ¿vale? No algunos testimonios también. Hay periódicos España Evangélica, de la Luz no hay nada, pero de España Evangélica tiene muchas cosas. Entonces, claro, la visión, por eso también me llama la atención la visión más liberal de periódicos como la Unión Mercantil, que consideraba, el periódico de la Unión Mercantil consideraba muy interesante publicar los avisos de los viajes que hacían los alumnos a los rubios. Tenían su espacio en las noticias y estaban narrados. También hay un archivo en la iglesia de San Fernando. Y puede también aquí. Lo tengo pendiente. Bueno, pues, muchas gracias. Doy fe de que él se mete en los archivos y en los... Y una cosa que me encanta de él es que a veces, aparecen, se perpetúan datos, noticias que tú dices, bueno, ese libro de Matamoros dice tal cosa, luego me encuentro otro libro también. Pero él se puede mirar en los censos, en los no sé qué, en los archivos, y echa por tierra muchas cosas que se dicen sin fuentes, se dicen ahí aforados, sin ningún soporte, y luego llega este hombre y dice, no. Así que es muy riguroso. Y malagueño, el rigor malagueño también está en este caso que nos está refiriendo, bueno, lo comentamos, hay una errata que se ha continuado perpetuando. Esa es la última que me contaste. La última que me contaste.
Y es, bueno, en este caso, se atribuye el nacimiento, se atribuye que Manuel Matamoros era Lepe. Lepe, ¿no? El nacimiento de Manuel Matamoros en Lepe es un hecho casual. Pero su familia y él eran en ese momento residentes en Málaga. Entonces, por un hecho casual, nace en Lepe. ¿Vale? Entonces, es verdad que nace en Lepe, pero es onubense, sí, pero él realmente, os digo la verdad, creo que nunca llegó a conocer Lepe. Cuando nace no. ¿Vale? Pero bueno, pero una cosa que se ha ido. Eso, Y no se fue con su padre por ahí en campamento. Claro, entonces siempre tenía Manuel Matamoros, pues tuvo una vida militar porque siempre acompañaba a su padre de campamento en campamento y estaba. Vale, ya lo, en otra charla. En otra charla veremos. Cuando hablaba del maestro que pasaba hambre, yo recuerdo ese dicho tan popular que pasa más hambre que un maestro. El tema está en que esto que he contado de la causa de Benagalbón sale referido esa frase, pero ya no esa frase como un tópico. Creo que es el origen de la frase. Se llama la causa de Benagalbón, pero realmente no fue la causa de Benagalbón, porque Benagalbón fue el pueblo mutante y después fueron cayendo otros tipos de pueblos, como por ejemplo Vélez, donde ya los maestros no cobran. Por decirlo un ejemplo, el maestro de Benagalbón, puesto que no cobraba, por la anécdota, puesto que no cobraba y era imposible, él consideró que era imposible cobrar cuando le dieron un juicio, le dijeron, perfecto, vas a cobrar, él dijo, vale, lo dono a los fondos de la guerra de Cuba. Para obligar al ayuntamiento, dice, yo no lo voy a cobrar, pero tú al Estado se lo vas a tener que pagar para la guerra de Cuba. Entonces, al final, de su deuda para que el ayuntamiento lo pague, como sea, a quien sea. Pero perdona que me voy mucho por nada. Para los que no somos de aquí, entiendo por lo que dices que Benagalbón es como el municipio matriz. Benagalbón era el ayuntamiento, era el núcleo matriz, era un pueblo, sí. Lo que pasa es que ya con la filosera el pueblo empieza a perder toda la importancia económica. Llegaba de Málaga a Málaga, ¿no? La Cala, sí, prácticamente, ¿no? Del Palo, Málaga. Sí, bueno, hasta aquí, bueno, esto ya es a Chincha. Sí, prácticamente. Chincha que de Málaga. Chincha ahora mismo tiene ayuntamiento, me tendría que ahora mismo, ¿no? ¿No tiene? Chincha es una pedanía. Chinches pertenece al Rincón. Esto, pero aquello no. Chinches pertenece al Rincón. Vélez, Málaga. Es la autovía es la. El río hace la división, el arroyo el que hace la división. La correspondencia antes nos venía por Chinches. Yo recuerdo cuando estaba aquí, la correspondencia nos llegaba por Chinches. Claro, en la búsqueda de otros sitios para los rubios, para la Biblioteca Nacional, por ejemplo, la biblioteca de la biblioteca, tienes que buscar los rubios Benagalbón, los rubios Chinches. Tienes que hacer, porque si quieres buscar alguna noticia, tienes que hacerla de las dos maneras, porque puede aparecer de las dos formas. Lo que pasa es que a principios del siglo, bueno, ya 1920, bueno, creo que fue 1920, cuando ya se pone el tren y empieza a florecer la economía en la pedanía del Rincón de la Victoria, ya se divide. Bueno, yo no sé si era Benagalbón ya no tiene ayuntamiento, me parece que Rincón se traslada al ayuntamiento a Rincón. Pero ya es porque Rincón de la Victoria surge, florece y Benagalbón es un pueblo muy bonito. Sí. Pero el segregado cambia la sede del ayuntamiento. El ayuntamiento de Benagalbón pasa al ayuntamiento de Rincón. Rincón forma la Cala, Benagalbón, y Torre de Benagalbón y forma los rubios. Ese es el núcleo del ayuntamiento de Rincón. Bueno, creo que podemos dar por finalizada, luego nos podemos pillar de la era y saltamos y todo eso. De nuevo volver a darle las gracias y volver a darle otro aplauso, ¿verdad?